Al final, he tratado de ponerles un video para que pueda ser mucho más fácil para ustedes el poder identificar las diferencias entre ambos. Vamos a compartir. Esta clase es un poco más corta de la que vimos el día viernes, ¿verdad? Y como les decía, es el síndrome de neurona motora inferior. Estos son los objetivos que ustedes pues, ya deben de haber leído ahí dentro de su programa, que más que todo nos solicita ver las características de cada uno de los síndromes que se pueden dar dentro de esto. Igual que el anterior, esta puede tener varios nombres, ¿verdad? Se conoce como segunda neurona motora o motora inferior, ¿verdad? Pueden utilizarse en ambos y si revisan otra literatura, puede que ustedes le encuentren con esos nombres. Volviendo un poquito al contexto, ¿verdad? Las motoneuronas o neuronas motoras, ¿verdad? Sabemos que están situadas en el cerebelo y en la médula espinal. Su función va a ser la de producir estímulos para inducir las contracciones de los grupos musculares, ¿verdad? Imprescindibles para realizar actividades cotidianas como el caminar, hablar, gesticular y tragar, que son los que se nos van a ver alterados si hay alguna lesión a nivel de cualquiera de ambas neuronas motoras. La placa motora o la unión neuromuscular, ¿verdad? Son las encargadas de establecer la relación entre la motoneurona y la fibra muscular, provocando una sinapsis especializada para poder realizar los movimientos. En cuanto a la primera neurona motora o a la neurona motora superior, ¿verdad? Vamos a tener que estas están localizadas en la corteza cerebral y tienen terminaciones nerviosas que forman las vías piramidales, que de ahí es donde viene su otro nombre, que conectan con la médula espinal. En cambio, la segunda neurona motora o neurona motora inferior o motoneurona inferior, esta es la que está situada en las astas anteriores de la médula espinal y va a tener sus terminaciones y tiene terminaciones nerviosas que van a llegar directamente a los músculos del organismo, provocando su contracción voluntaria. Entonces, todas las enfermedades de las motoneuronas son trastornos neurológicos progresivos que van a destruir selectivamente las motoneuronas, las células que controlan la actividad muscular voluntaria, esencial como hablar, caminar, respirar y tragar. Entonces, en cuanto a en síndrome de neurona motora inferior, vamos a tener que hay un conjunto de signos y síntomas causados por lesiones de la segunda neurona de la vía motora. Y estos se van a organizar en dos formas, en lo que son la parálisis nuclear y la parálisis periférica truncular. En cuanto a la parálisis nuclear, si la lesión esta lesión va a estar sobre los núcleos que originan la segunda neurona motora a nivel del tallo cerebral o de la médula espinal. En cambio, en la parálisis periférica o truncular, la lesión va a estar en algún punto desde las raíces nerviosas, craneales, motoras, somáticas y o las raíces anteriores de la médula espinal después de su emergencia hasta el efector periférico. Y dependiendo de eso, así vamos a ver, tener algunas alteraciones. ¿Se acuerdan que cuando vimos en neurona motora superior les dije apréndanse el cuadrito de las características porque ahí están las diferencias? Así como están en neurona motora superior, aquí en el del inferior, vamos a tener que en cuanto a la motilidad voluntaria, va a haber paresia o parálisis que pueden afectar músculos aislados. En cuanto al tono muscular, aquí hay hipotonía, atonía y flacidez. En cuanto al trofismo, hay atrofia de los músculos desenervados. En cuanto a los reflejos profundos, hay hiporreflexia o arreflexia. En cuanto a los reflejos superficiales, los cutáneos abdominales van a estar normales. Y la presencia de reflejos anormales o patológicos
no están presentes, o sea que Babinski está ausente. Y la motilidad asociada, pues no hay sincinesia, que en la otra sí había, y fasciculaciones pueden estar presentes. Entonces, si ustedes aprenden el cuadrito que vimos el día viernes más pues básicamente tienen las grandes diferencias entre los síndromes de ambas neuronas motoras, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes van a ir a buscar, así a grosso modo, cuando ustedes realicen el examen físico en un paciente que tenga cualquiera de estas alteraciones? Entonces, el síndrome de neurona motora inferior o segunda neurona se nos va a presentar en modo de paraplegia o parapesia, monoplegia o monoparesia, en polineuropatía o en parálisis nerviosa aislada, ¿verdad? Son los 4 grandes conjuntos que nos puede presentar este síndrome. En cuanto a la paraplegia o paraparesia, ¿verdad? Aquí tenemos que va a haber una parálisis flácida donde la causa va a estar a nivel de la médula espinal o del nervio periférico, que va a dar lugar a las paraplejías flácidas medulares o en las raíces o troncos nerviosos respectivamente. Entonces así vamos a poder tener una parálisis flácida medular, si está a nivel de la médula espinal, o una parálisis flácida periférica, si estamos a nivel de las raíces o los troncos nerviosos. En cuanto entonces la parálisis flácida medular, la lesión está en el cuerpo de la segunda motoneurona a nivel de las astas medulares anteriores o en su trayecto intramedular con su respectivo axón. Las principales causas de esta pueden ser la poliomielitis, la mielitis aguda transversa, secciones medulares completas por traumatismos, fracturas de columna o compresiones medulares que pueden ser debidas a algún tipo de tumor. El inicio de la parálisis suele ser rápido o progresivo, aunque el que más frecuentemente se presenta es que sea de inicio progresivo, ¿verdad? Es lo más frecuente. O sea que va a ir presentando la debilidad, los síntomas de a poquito. No va a ser de un solo, sino que puede llevarse varios días en presentarse el cuadro completo. Entonces, los signos del síndrome de la segunda neurona pueden asociarse también a signos de piramidalismo, a anestesias o a trastornos esfinterianos, ¿verdad? Entonces van a haber áreas donde el paciente no va a tener sensibilidad, no va a sentir dolor y pueden haber también trastornos ya sea de que el paciente tenga incontinencia, ya sea urinaria o fecal, o que tenga problemas de constipación o que esté haciendo globos vesicales. En cuanto a la periférica, aquí decíamos que las lesiones van a estar a nivel de las raíces del nervio periférico, que si es forma radicular, o en el propio nervio, que va a ser de forma truncular. Se origina esta por traumatismos o tumores que van a generar compresiones de las raíces anteriores. Y podemos tener polineuropatías tóxicas por consumo de alcohol, el saturnismo, la diabetes mellitus, el síndrome de Guillain-Barré, que es uno de los más frecuentes, o cualquier otra poliradiculoneuropatía, ¿no? El inicio de este cuadro es bastante variable, pero suele ser de una instauración algo lenta, ¿no? Puede tener algunos trastornos concomitantes, o sea, que lo acompañan, donde podemos encontrar parestesias o dolores prodrómicos, dolores a la compresión de músculos o los trayectos nerviosos, parálisis incompleta, ya que no todos los músculos van a tener igual compromiso, trastornos de la sensibilidad por afección de las fibras sensitivas a nivel radicular o truncular periférico, ¿verdad? Y pueden tener trastornos esfinterianos. En cuanto a las monoplejías o a las monoparesias, estas pueden ser de medulares o radiculares. Son
causas de compresiones nerviosas, ya sea por tumores, traumatismos, el mal de Pot, procesos inflamatorios como la aracnoiditis, enfermedades cerebrales o hernias de disco, ¿verdad? En cuanto, entonces, como decíamos que pueden ser medulares o radiculares, cuando son medulares, la lesión está en las astas anteriores y en todo su trayecto intraespinal. Cuando son monoplejías radiculares, ¿verdad? Hay una afección completa o incompleta de las raíces del plexo braquial, lumbar o sacro, ¿verdad? Ahí está preguntando en el chat una de sus compañeras, ¿verdad? Que es el saturnismo, ¿verdad? Y el saturnismo tiene que ver, así cabal como su compañera lo especifica, que tiene que ver con un envenenamiento por plomo, ¿verdad? Que tiende a tener algunas alteraciones neurológicas como alucinaciones, comportamiento agresivo, ¿verdad? Entre otras, ¿no? En estas monoplejías o monoparesias, ¿verdad? También existe una parálisis flácida con trastornos sensitivos como dolor, ¿verdad? Parestesias o disminución de la sensibilidad si hay un compromiso asociado de algunas fibras sensitivas, ¿verdad? Entonces, aquellas heranas medulares, estas zonas radiculares, ¿verdad? Que las vamos a dividir en del miembro superior o del miembro inferior. Lo que nos va a hacer la diferencia es el área de la lesión, que esta puede ser total o parcial. En cuanto a las de miembro superior, la lesión la vamos a tener, si es total, desde S1 hasta T1, ¿verdad? Si es parcial, entonces la lesión va a ser, si es de tipo superior, la vamos a tener entre C5 y C6, ¿verdad? Son las de Duchenne, y esta afecta los músculos del deltoides, el bíceps, el braquial, el supinador, el supraespinoso o infraespinoso, el redondo mayor, dorsal ancho, y a veces puede afectar el pectoral mayor, ¿verdad? Esos van a quedar sin inervación y pueden llegar a tener flacidez, hipotonía, pérdida de la fuerza. Si es de tipo inferior, ¿verdad? Vamos a tener que la lesión, si es parcial, va de C7 a T1. Aquí vamos a tener afección de la mano, ¿verdad? Habitualmente se va a acompañar del síndrome de Cloud, que eso lo vimos ya en la clase anterior. Y si es una monoplejía radicular de miembro inferior, si es total, la lesión va a ir desde L1 hasta S1. En las parciales, la de tipo superior va a ser de L1 hasta L3, donde va a haber una afección del nervio femoral, y en las inferiores de L4 a S1, donde va a haber una afección del nervio ciático. En cuanto a las polineuropatías, estas son afecciones tronculares de nervios periféricos, donde hay compromiso de varios nervios de manera simultánea y simétrica, tanto en sus fibras sensitivas como motoras. Estas pueden deberse a múltiples causas, ¿verdad? Las que están resaltadas son las causas más frecuentes. En cuanto a los trastornos metabólicos, pues la diabetes es una de las más frecuentes. De ahí tenemos la porfiria. En los tóxicos, el más frecuente es que se dé por alcohol, aunque podemos también tener por plomo, arsénico, insecticidas clorados, que ya están casi en desuso, el talio y el mercurio. En cuanto a los trastornos carenciales, se menciona el déficit nutricional por la vitamina B12. En las polirradiculoneuropatías desmilizantes, pues el Guillain-Barré, ¿verdad? Es una de las principales causas de estas polineuropatías. También pueden haber por infecciones como las virales, bacterias como la difteria, la brucelosis o la lepra. ¿Verdad? La lepra ya bien
poco frecuente verla en nuestro país, ¿verdad? Las colagenopatías y vasculitis como AR, lupus, esclerodermias, ¿verdad? Y enfermedades neoplásicas como linfomas o síndromes paraneoplásicos. En cuanto a la parálisis nerviosa aislada, ¿verdad? Aquí tenemos que estas lesiones son exclusivas de nervios periféricos. Vamos a tener parálisis a nivel del nervio radial, mediano, cubital, ¿verdad? O el ciático o popliteo externo. Si tenemos la lesión a nivel del nervio radial, vamos a tener lo que se conoce como mano en gota o mano caída, ¿no? Esta no puede extender el miembro mediante la caída pendular de la mano. Los dedos se encuentran semiflexionados, ¿verdad? Y la extensión de la mano y los dedos son totalmente imposibles, ¿verdad? Entonces, cabal, por eso se ve o se llama mano caída o mano en gota, ¿verdad? Justo como está la imagen en la figura. De ahí tenemos la parálisis a nivel del nervio cubital, ¿verdad? Aquí vamos a tener que hay una flexión de las dos últimas falanges de los dedos meñique y anular, ¿verdad? Sobre la palma de la mano. Y esto nos va a generar, ¿verdad? Lo que se conoce como mano en garra. Cuando la lesión es a nivel del nervio mediano, hay una evolución o no se puede flexionar, ¿verdad? Las articulaciones interfalángicas proximales desde el primer dedo hasta el tercer dedo, ¿verdad? Esto se conoce como la mano del predicador, ¿no? Y cuando es a nivel de miembros inferiores, la parálisis del nervio peroneo, este va a impedir la flexión dorsal y es responsable de la marcha en este paje, que es la que tenemos aquí en la figura, que es donde hay una caída del pie que cuelga con los dedos apuntando hacia abajo, provocando que estos rocen o raspen el suelo al caminar. Entonces lo que va a requerir es que la persona levante un poco más la pierna, ¿verdad? De lo normal al caminar para no hacer ese roce de los dedos con el suelo por lo caído que están estos. Como les decía, ¿verdad? Los dos cuadritos que vimos de síndrome de neuronas son importantes que ustedes los manejen, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? Los de la primera neurona motora superior y al lado derecho los de neurona motora inferior, ¿verdad? En cuanto a la motilidad voluntaria, ¿verdad? Decíamos que en la superior hay parálisis o paresia de grupos musculares, ¿verdad? Y aquí también puede haber paresia o parálisis que pueden afectar músculos aislados, ¿verdad? En cuanto al tono muscular, ¿verdad? En neurona motora superior tenemos hipertonía o espasticidad y en la inferior tenemos hipotonía, atonía y flacidez. En cuanto al trofismo, ¿verdad? En neurona motora superior no hay atrofia, salvo la ocasionada por la inactividad por desuso, pero esto es algo que ustedes van a ver como secuela o a largo plazo, ¿verdad? No es algo agudo. En cambio, en la inferior hay atrofia de los músculos descerebrados, ¿verdad? En cuanto a los reflejos profundos, en la superior hay hiperreflexia, en la inferior hay hiporreflexia o arreflexia. En los superficiales, reflejos superficiales, en neurona motora superior los cutáneos abdominales están abulidos y en la inferior están normales. Reflejos anormales presentes, en la superior tenemos el signo de Babinski y en la inferior este signo no está presente. En motilidad asociada, pues en la superior tenemos que hay cincinesias y en las inferiores no hay. Y fasciculaciones en la neurona motora superior están ausentes y en las inferiores están presentes, ¿verdad? Esas son como que las grandes diferencias
entre si está afectada una vía o la otra vía. Entonces vamos a ver ahorita el video, a ver si nos corre. Vamos a adelantarlo un poquito. No se escucha, doctora. Espera. Espérenme, ahorita vemos. Gracias, doctora. Gracias. De las áreas 1 se va a originar neurona superior. Voy a explicar las principales etiologías. Bueno, tanto la motoneurona superior como la inferior hacen parte del tracto córtico espinal. La motoneurona superior va a tener su origen en la corteza cerebral. Un tercio de las fibras de las motoneuronas superiores se va a originar en el área 4 de Brodmann, que es la corteza motora primaria. Otro tercio se va a originar en el área 6 de Brodmann, que es la corteza motora secundaria. Y por último, el último tercio se va a originar de las áreas 1, 2 y 3. Entonces, las fibras van a salir de la corteza, se van a unir en la corona radiada y entran al brazo posterior de la cápsula interna. Siguen descendiendo y continúan por las 3/5 partes medias de los pedúnculos cerebrales en el mesencéfalo. Luego van a pasar por el puente. En la médula oblongada, las fibras se van a agrupar a lo largo del borde anterior y van a formar lo que conocemos como pirámides, que son estos abultamientos que están aquí. En la unión de la médula oblongada con la médula espinal, la mayoría de las fibras se van a decusar y van a convertirse en el cordón lateral de la médula espinal, formando el tracto córtico espinal lateral. Un pequeño porcentaje de estas fibras no se va a decusar y continúan como el tracto córtico espinal anterior, cuyas fibras luego pueden decusarse. Entonces, finalmente las terminaciones nerviosas van a conectar con la motoneurona inferior, que queda situada en el asta anterior de la médula espinal. Tiene terminaciones nerviosas que llegan directamente a los músculos que van a provocar una contracción voluntaria. Las motoneuronas inferiores van a dirigir su axón que va a formar la raíz ventral de la médula espinal, que se une luego a la raíz dorsal. Juntas van a formar el nervio espinal. Posteriormente, el nervio periférico va a terminar en la placa neuromuscular y va a terminar inervando el músculo. Cuando hablamos del síndrome de motoneurona superior, ¿a qué nos referimos? Nos estamos refiriendo a cuando hay una lesión dentro del trayecto de la motoneurona superior que impide que ésta ejerza su control sobre la motoneurona inferior, que va a quedar sin el control de la superior. Luego hablaré de las implicaciones clínicas que esto tiene. Cuando hablamos de síndrome de motoneurona inferior, nos referimos a cuando la motoneurona inferior es dañada. Entonces, la motoneurona superior va a estar generando potenciales de acción, pero ya que la motoneurona inferior está dañada, el músculo no va a contraerse, porque necesita que la motoneurona inferior ejerza su acción para que esto suceda. Como se ve en esta gráfica, la lesión de la motoneurona superior se puede dar en cualquier punto de su trayecto, desde la corteza cerebral hasta la médula espinal, y en la motoneurona inferior también se puede dar en cualquier punto de su trayecto, desde la médula espinal hasta el nervio periférico, que va a generar la inervación del músculo esquelético. Las características clínicas que nos van a permitir diferenciar estos síndromes van a depender de dónde está la lesión. Cuando hablamos de una lesión en la motoneurona superior, las características clínicas se van a deber a que hay una liberación de la motoneurona inferior del control de la superior. Y cuando hablamos del síndrome de motoneurona inferior,
Las características clínicas se van a deber a que ya la motoneurona inferior no está ejerciendo su función, que es inervar al músculo esquelético. En el síndrome de motoneurona superior va a haber una pérdida de movimiento voluntario, es decir, vamos a tener una parálisis, pero esta parálisis va a ser espástica porque hay una presencia de hipertonía. Entonces, esto se da por la liberación de la motoneurona inferior del control de la superior. Esto se va a evaluar mediante la movilización pasiva de las articulaciones. Por ejemplo, al paciente se le pide que relaje el brazo, nosotros vamos a movilizar el brazo en flexión y extensión y se va a sentir una resistencia a la movilización pasiva. Luego los músculos ceden repentinamente cuando se hace flexión y a esto se le va a llamar signo de navaja. También va a haber una hiperreflexia, ya que hay una liberación de la motoneurona inferior. También se va a dar un incremento del tono muscular, pues ya no tiene el control de la superior, por eso ella va a perder inicialmente, va a perder el control y va a empezar a despolarizarse de manera continua y no regulada. También eventualmente se puede dar una atrofia por desuso, van a haber reflejos patológicos presentes y va a haber clonus presente. El clonus son patrones anormales de actividad neuromuscular, son contracciones y relajaciones involuntarias que se dan de manera rítmica y repetitiva. En el síndrome de motoneurona inferior también vamos a tener parálisis, pero en este caso va a ser una parálisis flácida, porque ya no tengo quien me genere la inervación del músculo esquelético. Esto va a estar acompañado con hipotonía, porque hay pérdida de tono muscular. Los reflejos van a estar ausentes o pueden estar disminuidos. El tono muscular también, pues porque ya no tengo quien me inerve. Va a haber una atrofia bastante marcada, los reflejos patológicos van a estar ausentes y tampoco va a haber clonus. También pueden haber contracturas musculares, principalmente en los músculos paralizados, porque aparece principalmente en los músculos antagonistas, cuya acción ya no es contrapuesta por los músculos paralizados. Bueno, ahora les voy a mencionar la etiología del síndrome de motoneurona superior como de motoneurona inferior. En el síndrome de motoneurona superior podemos tener enfermedades degenerativas como esclerosis lateral primaria y paraparesia espástica familiar. También tenemos enfermedades vasculares cerebrales, puede darse también por lesiones de tipo compresivo y por traumatismos. En el síndrome de motoneurona inferior se puede dar por traumatismos, por infecciones como la poliomielitis, trastornos vasculares, enfermedades degenerativas como la atrofia muscular espinal hereditaria y la atrofia muscular espinobulbar ligada al cromosoma X o enfermedades de Kennedy. También se puede dar por lesiones de tipo compresivo. Los sitios de lesión y las causas pueden ser múltiples. Pueden haber lesiones desde el cerebro, el tronco cerebral, la médula espinal. Por ejemplo, en el síndrome de motoneurona superior, si un paciente sufre un infarto cerebral, sangrados profundos por hipertensión arterial, también puede darse por lesiones compresivas, como lesiones neoplásicas, hemorragias a nivel del tronco cerebral, que lesionen la motoneurona superior, o bien lesiones medulares que me pueden afectar al cordón lateral de la médula espinal, como en un síndrome de hemisección medular. Las patologías pueden ser múltiples. En el caso de síndrome de motoneurona inferior puede darse por una lesión periférica, también como la sección de un nervio, la compresión de este. Se pueden observar por lesiones en el asta anterior de la médula espinal. Bueno, aquí les dejo las referencias utilizadas para realizar esta presentación. Eso era así como, a grosso modo, las diferencias que hay entre una y la otra. Aquí me preguntan si la ciática es una enfermedad sí, es la enfermedad del nervio ciático, que es de motoneurona inferior. La ciática tiene varias causales, ¿verdad? Si la causa solo es por la inflamación o una compresión momentánea, no entra dentro de los síndromes de neurona motora inferior, ¿verdad? Y este es totalmente reversible, ¿verdad? Si la lesión a nivel del nervio ciático
ya se dan por compresiones tumorales, porque ha habido secciones medulares y todo. Ahí sí se nos convierte ya en un síndrome de neurona motora inferior, ¿verdad? De los que tienen, es un síndrome de neurona motora inferior con parálisis nerviosa aislada. Pero eso va a depender de cuál sea la causa que nos ha llevado al ciático, a la ciática, ¿no? No sé si contesta eso tu pregunta. La diferencia entre uno y otro se lo va a dar la historia clínica, ¿verdad? Cuando el paciente llegue, que si ha habido historia de trauma, que si se cayó de una moto, que si cayó sentado, si hay historias de tumores a nivel de la columna lumbar o sacra, que ya han sido diagnosticados y han venido dando signos o síntomas durante un periodo de tiempo, eso nos va a llevar a una neurona motora inferior. Pero si es algo que nos dice que fue algo así bien agudo, eso probablemente no sea una neurona motora inferior. No, ahorita le va a subir la doctora Garay la asistencia. Dice, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o duda. Yo tengo una duda, doctora. ¿Sí? Este, cuando usted mencionó las alteraciones radiculares, entiendo que creo que no sé cómo se pronuncia, Duchenne-Eyre, Ajá. esa alteración es como en el área radial y la otra alteración, la de Ujú. Jerine-Klumke, sería en el área cubital o sería en general de los músculos que presentaba, porque vi que en el segundo no aparecían los músculos afectados en el cuadro que nos puso. Donde estaba la monoplejía radicular del miembro superior. Ajá. Va. No sé quién tiene ahí el micrófono encendido. Va, la de tipo superior o la de Duchenne eran de L5 y C6, ¿no? C5 y C6. Y Sí. nos daba toda la distribución de los músculos, así tal como tú lo dices, ¿no? Y la otra sería la inferior, que va la lesión desde C7 a T1, ¿verdad? Va, entonces en esta va a afectar la mano. Vamos a tener afectación de la mano y ya no tanto de los otros músculos de arriba del brazo y del antebrazo, sino que va a ser a nivel de la mano. Ok, gracias, doctora. Otra duda que tenía, o sea, a pesar de Sí. que no lo menciona, porque el tema es motoneurona, ¿verdad? Siempre Ujú. van a encontrarse alteraciones, digamos, por ejemplo, en las alteraciones radiculares, siempre se van a encontrar alteraciones en la sensibilidad, ¿verdad? Sí, casi siempre van a haber alteraciones en la sensibilidad. Sí. Ok, gracias, doctora. Aquí me preguntan, dice, o me dicen en resumen, cuando hay afección a nivel cerebral es síndrome de neurona motora superior y cuando hay afectación a nivel medular o nervios periféricos sería un síndrome de neurona motora inferior. Pues a grosso modo, sí, esa podría ser la gran diferencia para poder encontrar o poder distinguir entre una u otra. Doctora, disculpe, ¿Sí? me surgió otra duda. En el Ujú. caso de cuando la afección sea a nivel de la unión neuromuscular, ¿se tomaría en cuenta como una lesión de neurona motora inferior o sería parte? No, te va a presentar más síntomas de neurona motora inferior. Ok.
Eric, cuando termine la clase voy a ver el mensaje que dices que has dejado en el campus, porque no he entrado ahorita. ¿Alguna otra duda? Doctora, Vaya. el link para la asistencia. Sí, ahorita la doctora Garay está subiéndola, ya está ahí ahorita. Muchas gracias. Doctora, ¿Sí? y digamos en un evento cerebrovascular, digamos que sea, no sé, hemorrágico que dañe la corteza cerebral, y Ujú. sería pues, un daño, una lesión en la neurona motora superior. ¿O podría causar eso? ¿O no lo podría causar un evento cerebrovascular? Bueno, si nos vamos a la clase del día viernes, decíamos de que las principales causas de síndrome de neurona motora superior eran los accidentes cerebrovasculares. Y de entre estos, casi el 80 al 90% eran de origen isquémico. Pero sí, un evento cerebrovascular hemorrágico te puede dar una focalización a un síndrome de neurona motora superior. Incluso el sábado tuvimos un paciente justamente con eso, un paciente alcohólico, tuvo un trauma, cayó de espaldas, tuvo un trauma cráneoencefálico, no respondía y tenía totalmente paralizado todo el lado derecho del cuerpo. Todo el izquierdo lo movía, pero nada movía del lado derecho y tenía un poquito de anisocoria en las pupilas. Muchas gracias, doctora. Ujú. Doctora, yo tengo una duda. Dime. Dime, Gerardo. Sí, bueno, realmente tengo dos, pero no sé cómo explicarme exactamente, pero una de las que tenía era que en el caso de la paraplegia flácida periférica, porque entiendo que en la medular el daño es pues en las astas anteriores a donde están los cuerpos de la segunda neurona motora. Sí. Pero mi duda es en la que es periférica, por ejemplo, en la paraplegia flácida periférica, que es que se dañan los nervios periféricos. O sea, exactamente cómo es posible, porque se me hace mucha casualidad que justo los nervios periféricos izquierdos se dañaron y justo esos mismos nervios periféricos derechos se han dañado porque, o sea, están alejados, pues. No sé si me entiende la pregunta. En la parálisis flácida o en las aisladas. No, en el caso de la paraplegia flácida periférica, que están dañados tanto los nervios periféricos derechos y los izquierdos. Eso es lo que no me queda claro, porque se me hace mucha casualidad. No es porque no es como que la lesión esté en la médula. No, la lesión ya está fuera de la médula. Cuando salen estos nervios que van directamente ya a inervar los músculos. Y si te acuerdas cuando hay, bueno, esto viene de más arriba, las decusaciones, pero no todas hacen decusaciones, o sea que siempre hay inervación de ambos en ambos lados. Entonces una lesión nos puede dar si es bastante grande, nos puede dar afección bilateral. No sé si eso contesta o te entendí mal. Sí, entiendo. O sea, tendría que ser una lesión bastante grande para afectar ambos lados. Ambos lados, sí. Ok. Y mi otra duda era que, imagino que si, por ejemplo, hay una lesión bastante grande en la médula espinal que afecte tanto a los cuerpos de las motoneuronas inferiores, pero también afecte al tracto corticoespinal lateral. Entonces habría como una combinación de ambas afecciones, porque habría una lesión de la motoneurona inferior, digamos, a nivel de miembros superiores, si fue a nivel si fue a ese nivel de lesión, y en los miembros inferiores habría un síndrome de motoneurona superior porque se afectó el tracto corticoespinal lateral, pero no sé si es posible. Sí es posible, pero sería ya una persona sumamente salada para poder tener un tipo de esa lesión, pero sí se puede dar.
y se ve muy frecuentemente cuando hay traumatismos por caídas o accidentes de tránsito. Ok, gracias. Ujú. ¿Alguien más? Va, si no, solo recordarles la clase que ha subido la doctora Ede García sobre las generalidades, anatomía y fisiología para que ustedes puedan entender el electrocardiograma, y les va a hacer un pequeño corto antes de la clase, de la primera clase del día jueves, ¿verdad? Para que ustedes puedan revisarla y leerla con antelación, ¿verdad? Doctora, solamente quiero hacer una pequeña pausa. Con ¿Sí? respecto a los estudiantes que se presentan a la universidad por caso clínico, tutorías, hacerles ver de que sus mascarillas y guantes, si van a utilizar, que se descarten en el basurero de color rojo o de bolsa roja, porque nos están llamando la atención, ¿verdad? De que hay estudiantes específicamente en nuestra cátedra que depositan las mascarillas en basureros comunes y no en donde se van los desechos bien infecciosos. Así que ojo por ahí para los que vienen a la tutoría de la universidad o los que vienen a caso clínico o a estudiar, ¿verdad? Para que no nos vayan a reprender nuevamente. Nada más eso, doctora. Bueno, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces hasta aquí llegamos y nos vemos conmigo el día jueves con la clase de eje cardíaco, y buen provecho. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Tenga feliz día. Gracias, Iván.